Muy buenas tardes, bienvenidos a Uhuru África, el programa panafricanista que editamos aquí en Teleca todos los viernes a las 8 de la tarde y los sábados a las 12 de la mañana. Puedes vernos también en tomalatele.cat en Cataluña y en Afrolatin TV en Florida. Hoy hablamos de Brasil, hablamos de fútbol, samba y sangre. Por eso vamos a recordaros que la presidenta Vilma Rufai dijo esto en Sudáfrica en el entierro de Nelson Mandela. De la misma manera que los sudafricanos lloran y con sus cantos a Nelson Mandela, a Madiba, nosotros, la nación brasileña, que con orgullo tenemos la sangre africana en nuestras venas, también lloramos y celebramos el ejemplo de este gran líder que forma parte del panteón de la humanidad. Brasil es el país más poblado de América Latina, el país más grande, una potencia económica, una potencia social, política, cultural, y es la segunda población africana fuera de África después de Nigeria. En Brasil actualmente el Mundial de Fútbol ha despertado un interés inusitado y por eso vamos a hablar, antes de entrar en el marco social, vamos a hablar primero con Castro Nguema desde Barcelona, que nos va a hablar de la parte estrictamente deportiva de este conflicto, el Mundial de Fútbol. Muy buenas tardes, Castro, ¿cómo estás? Uhuru. Bueno, háblanos de los equipos africanos, cómo han ido, qué equipos hay y cuál es la previsión deportiva que existe en el Mundial de Brasil. Bueno, ahora mismo estamos un poco preocupados, ¿no? Porque el resultado no ha estado bien. A ver, la primera jornada han perdido 3 equipos africanos, ha empatado uno y ha ganado uno solo. O sea que es Costa de Marfil. Ganó en falsa, perdió contra Estados Unidos siendo mejor. Nigeria empató contra Irán a 0 siendo mejor. Camerún perdió contra México porque México fue mejor que Camerún y Argelia 1-2 perdió contra Bélgica. O sea que es también una gran selección y eso. Pero ahora mismo es lo que comento siempre, ¿no? Que los equipos africanos tienen bastante nivel, pero siempre nos falla algo, que es el gol. O sea, los equipos africanos no tienen delanteros, o sea, destacados como puede ser Drogba y Eto'o, o sea, en diferentes generaciones, y esto es lo que preocupa un poco, ¿no? O sea, la esperanza la tenemos en Costa de Marfil. Veremos más o menos cómo se desarrolla el Mundial y eso. Muy bien, Castro, a partir de ahora estaremos conectando contigo para que nos lleves la actualidad del Mundial y nada, ¿cuál es para ti, para terminar, cuál es lo que crees que va a hacer Nigeria finalmente en su próximo partido y también España contra Chile? ¿Cómo lo ves? Bueno, el partido de España y Chile, España creo que si empata hoy está totalmente fuera, pero por lo previsto creo que España va a quedar fuera, o sea, no es que, ¿sabes? Pero estoy esperando, ya no tiene grandes jugadores, de entrenar como a Alex antes del Barça, a Novidad y el resto de equipos africanos, y yo creo que pasará Costa de Marfil y Nigeria. Camerún y Argelia y Ghana tienen un poco difícil. Ghana tiene nivel, pero sí tiene un grupo como Portugal y Alemania, que pasan seguros. Ghana tiene bastante nivel, pero está en el grupo de la muerte. Costa de Marfil pasa seguro. Nigeria también puede pasar, pero creo que Camerún y Argelia también lo tienen complicado. Pero ya veremos qué pasa esta semana en la próxima jornada. A ver qué pasa. Muy bien, Castro, muchas gracias por la conexión telefónica con Castro Nguema de la Asociación Foja en Barcelona, con quien hemos hablado aquí en Uhuru África para conocer la actualidad del Mundial. Ahora vamos a directamente volver al tema social político de este Mundial y vamos a en primer lugar ver una entrevista, un vídeo con una entrevista que hemos hecho con varios miembros del movimiento negro en Brasil, que son los que en este momento están haciendo algunos de los movimientos sociales y las manifestaciones. Hamilton Borges, que es miembro también de la organización Quilombo X, y también Andrea Beatriz Sousa, que han lanzado una campaña porque en Brasil 45 jóvenes negros han sido asesinados por la policía en lo que va prácticamente en lo que va del Mundial los últimos meses, y hay una represión fuertísima a la gente de las favelas, hay una situación bastante terrible, y para hablar de eso pues hemos contactado con ellos desde Brasil para ver esta entrevista. Adelante. A gente tem, do ponto de vista da nossa organização, da campanha Reaja, da Quilombo X especificamente, a gente está num processo de perseguição
intimidação e ameaça muito grande, que é fruto da nossa permanente denúncia da situação de violência sofrida sobre nossa população e, mais especificamente, do tipo de luta que a gente faz contra a política de segurança pública no estado da Bahia. A ideia de fazer uma luta que não seja uma luta tutelada por qualquer governo, por qualquer partido, por qualquer grupo político, tem nos levado a sermos alvo de um tipo de perseguição que a gente não considera como uma simples ameaça. A ameaça sofrida por nossos militantes no bairro da Paz. Nós denunciamos quando um jovem morreu, um jovem foi morto na frente da base comunitária. Policiais da base comunitária negaram socorro àquele jovem, ameaçaram aqueles jovens. A base comunitária ela é completamente monitorada por câmeras. Essas câmeras elas não foram apresentadas as imagens das pessoas que entraram com coturno e capuz, com brucutu, mataram aqueles jovens, saíram tranquilamente. A família foi pedir socorro à base comunitária e o que recebeu foi a ideia de dizer, a gente não pode sair daqui que nós não somos uma ambulância para dar socorro. A partir disso, ficaram sendo ameaçados os familiares desse jovem, sobretudo a irmã desse jovem, não vai nem revelar o nome aqui, que não temos condições de garantir essa segurança, e um militante nosso que mora no bairro da Paz, que foi perseguido e tem sido perseguido. Depois disso, os policiais são acusados de colocarem 2 jovens para fazer sexo. Eles foram forçados a fazer sexo. E aí esses jovens eles denunciaram a Corregedoria de Polícia. A Corregedoria de Polícia do Estado da Bahia, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, tem sido corporativa. As denúncias que nós fazemos, inclusive com grande materialidade, elas não resultam em nada, resultam em reuniões intermináveis, conversas intermináveis com os comandos das polícias, mas a gente não sabe o final do inquérito. Muitos jovens negros estão morrendo, sobretudo vítimas de homicídio, e essa morte ela não diz respeito somente à morte desses jovens, entre 18 a 29 anos ou 18 a 30 anos, ou até um pouquinho antes desse período. Ela diz respeito a um processo que envolve, sobretudo no caso de famílias negras, mães, irmãs, companheiras, pais, irmãos, companheiros, avós, avós. Então o genocídio, ele não se trata para nós apenas de um conceito que pode ser aceito ou não por determinadas organizações internacionais para que o Brasil possa assinar tratados. Genocídio diz respeito a um processo que nós estamos vivendo atualmente e nós estamos presenciando e denunciando o tempo todo, ainda que determinados setores dos governos, sobretudo desse governo democrático e popular, não aceite essa condição de genocídio. Perfecto. Una vez visto esta entrevista y estos comentarios de Brasil, vamos a hablar de ello hoy. La semana pasada os prometimos que hoy vamos a dedicar el programa entero al tema de Brasil. Por eso tenemos con nosotros a Juan Pérez, que es miembro del Partido Integración Comunitaria, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Juan. Tenemos también a Paco Luumbo, que es enhorabuena por esa intervención electoral que tuvisteis. Gracias. Y es representante de la revista, del periódico De Verdad. Gracias. Encantado. Jesús Moayán, también un habitual también aquí de la tertulia de Uhuru África. Bienvenido. Gracias. Uhuru. Y Baldu Lumumba, que tenemos también a nuestra esquina, portavoz miembro del movimiento panafricanista. Uhuru. Y Cristani, que viene, ella está haciendo unos estudios aquí en España, haciendo un doctorado, y también pertenece al grupo también de Maloca, ¿no? Sí. La organización Maloca en Lavapiés. Bueno, pues con ellos vamos a empezar a hablar el tema de la situación en Brasil. Sabemos que actualmente lo que hemos visto por la televisión, hemos visto una fuerte represión, hemos visto movimientos sociales que están reivindicando, pero sabemos que detrás de todo eso, como dijo la semana pasada King Sorty de los Rastafaris, pues hay una realidad que tiene que ver con la comunidad negra. Balu, valórame primero tú, empezando por ti, ¿cómo valoras esta situación de revuelta en Brasil por parte de la sociedad más oprimida? Bueno, es algo que se veía venir,
Lo extraño es que los medios de comunicación occidentales lo hacen aparecer como si fuera un 15M, cuando es un 15M afro. O sea, lo que subyace a eso son más del 50% de la población brasileña es afrodescendiente. Esa es la causa del malestar original, pero los medios de comunicación occidentales lo hacen aparecer como si fuera algo social, cuando es más bien una cuestión de racismo. Cristania es brasileña, es activista de los derechos humanos, está haciendo un doctorado, investigadora del tema negro y el tema brasileño. ¿Cuál es tu valoración de la situación actual? Bueno, cuando Dilma dice que hay sangre, además de fútbol y de samba, quiere tapar la sangre. Y lo que se pone de manifiesto ahora es justamente que esta sangre no se puede tapar de la manera como quieren. Y hay contradicciones múltiples ahí. Pero en estas reivindicaciones hay que escuchar lo que cuenta nuestro amigo, que es un tema étnico-racial. Ese es el tema. Jesús, ¿por qué los medios de comunicación en el tema de Brasil evitan vincularlo a lo étnico? Hablar de los negros, hablar de los indígenas y hablar solamente de Dilma Rousseff, de Lula y todo eso. En el tema de Brasil, si nos fijamos bien, siempre que se habla de Brasil, sean temas negativos o positivos, siempre se hablan por separado. Nunca se conecta un tema con el otro. Un día nos están hablando del crecimiento económico de Brasil, otro día te hablan de la explotación laboral, de la esclavitud en los campos, pero nunca conectan una cosa con la otra. Un día te hablan de Sao Paulo como ciudad económica para invertir, pero no te hablan de que esas inversiones pues son en los campos de soja, los campos de cacao, etc, etc. Y eso es, y luego aparte de la imagen que se da de Brasil, que es, digamos, el Canarias y Andalucía son el Brasil español. Te sacan el paro, te sacan la miseria, pero luego dicen, no, pero no te preocupes que llega el carnaval y están felicísimos de la vida. Eso me parece una imagen realmente indignante, porque te dan a entender que el mismo que está un día en la favela, al día siguiente está en el campo de fútbol o está en la samba. Paco, ¿qué pasó con Lula, el PT, que era la gran esperanza que iba a ganar la Champions League, como decía Zapatero? ¿Qué pasó con todo eso? Prácticamente siempre que hablamos de Brasil, que además me encanta que hablemos ahora de Brasil, por darme esa oportunidad que vamos a expresarme sobre Brasil. Yo creo que Lula, incluso tenemos que comentarnos antes cómo era Brasil antes, ¿no? Antes de Lula, y después de Lula, ¿qué es Brasil ahora? Para que podamos entender la labor de Lula. Para mí ha sido un dirigente que por lo menos ha marcado época, ¿no? Porque cuando alguien viene con un programa claro que tenía definido precisamente de terminar con el hambre, porque Brasil es uno de los países que tiene más pobreza, ¿sabes? Y creo que lo ha bajado al 23%, ¿no? ¿Sabes? Es su mandato. Y ahora me imagino que Dilma es la misma línea, ¿no? Porque aparte el partido que está en el poder de Brasil es un frente amplio también, que de pueblo. ¿Sabes? Que tenemos que saber eso también. No solamente lo que nos venden los medios de comunicación occidental, como están explicando aquí, pero muchas veces nos venden otra cosa de lo que es la realidad, ¿sabes? Y ahí estoy con vosotros, pero claro que en todos los partidos, incluso que seamos de izquierdas, también tenemos nuestros fallos, ¿no? ¿Sabes? Y sabemos el revisionismo qué daño hace en nuestro seno mismo, ¿sabes? Y creo que Brasil también está sufriendo su revisionismo, ¿sabes? Juan, ¿qué análisis nos podemos sacar? Ya la semana pasada hemos adelantado un poco algunas líneas del problema político que existe en Brasil, pero por primera vez en la historia de Brasil, siempre parecía Colombia, El Salvador, otros países de América Latina. Brasil siempre era como la samba, lo que ha dicho Jesús, ¿no? La música, pero de repente la gente ha dicho basta. ¿Cuáles son los factores que han llevado eso? Bueno, buenas tardes y agradeciendo una vez más la invitación que nos hacen como Partido de Integración Comunitaria. Gracias. Mire, después de haber escuchado las diferentes intervenciones de los que me han precedido sobre lo que es un problema étnico, lo que decía el amigo Jesús, que nunca conectan dos puntos, lo que marcaba Paco sobre el cambio del ritmo político que marcó Lula en el 2002 cuando llegó al poder a través del PT, Partido de Trabajadores, siendo él un dirigente sindicalista de aquellos tiempos, dio un empuje socio, político y económico a Brasil.
Esto se puede resumir de manera muy sencilla. Sabemos siempre que, aún siendo Brasil, en estos momentos con una población de unos casi 198 mil millones, 292 habitantes, siendo el más grande de Brasil, como se había explicado la semana pasada, siendo uno de los países de potencia emergente, considerados así, siendo un país miembro del BRIC, evidentemente le da un repunte económico con mucho más sostenible, con energía, con infraestructura, o sea, con una institución, un país sólido. Pero ¿qué resulta? Que aún todavía se vaya consolidando esa solidez en materias políticas. Hay algo que está detrás, que es el aspecto social. Entonces, cuando llegó en el 2010 la presidenta Dilma Rousseff al poder, llegó con un gran índice de popularidad, pero evidentemente parece que había una mala gestión en la administración de su gobierno, lo cual desencadena de manera sistemática este tipo de revueltas, que son más que el pueblo, que evidentemente no se siente satisfecho y evidentemente reacciona de esta manera ante este tipo de circunstancias. Evidentemente no es un secreto para ninguno de nosotros, sabemos que es América Latina y que América Latina siempre está bajo el ojo del halcón. Bueno, ahora ya estamos entramos en la parte donde intervenimos aleatoriamente todos los miembros de la mesa. No tengo que dar la palabra al que te va a intervenir, y por eso primero vamos a saludar a los miembros de Quilombo X, es una organización de Bahía, Andrea Beatriz Sousa, Eliseo da Silva, Sunsun y Freta Ganju, también Leon Zumbi, la gente del núcleo Ancófena, de ahí también de Bahía, y también la gente que están preparando lo que se ha dado en llamar la Marcha Nacional del Pueblo Negro, que será el 22 de agosto, en diferentes ciudades como Bahía, como Sao Paulo, Río, va a haber manifestaciones en Brasil, en Brasilia. En Brasil el 70% de la población es de origen africano o africana y solamente 9% de los cargos son negros. En una ciudad, en un estado como Bahía, que tiene el 80% de población negra, solamente están en la universidad el 3% de los estudiantes son negros, y en el ayuntamiento del Estado federal es el 2% de los cargos electos. Los movimientos negros están pidiendo también el tema de las cuotas. ¿Creéis que la acción afirmativa en este aspecto puede ser interesante? Porque hemos visto que los medios de comunicación oficiales de Brasil, que están en España, la Folha de, no sé, de Sao Paulo, todos esos medios, pues directamente la información que en España ellos son los que se tratan de nutrir a la prensa española, no hablan de estas cosas. Hablan del índice Nikkei, de las grandes empresas. ¿Creéis que el tema de las cuotas es algo importante en este momento con esa amplia población mayoritariamente de Brasil? Porque en Brasil los negros son ampliamente mayoritarios. Sí, yo creo que el tema de Adelante. las cuotas es importante porque es fruto de la lucha afrodescendiente, pero también es importante que no solamente en Brasil, sino en cada país afrodescendiente exista un partido negro. ¿Por qué no puede existir en un país afrodescendiente un partido negro, mayormente en Brasil, donde la población es tan mayoritaria? Yo quería preguntarte, hermana, ¿por qué esa imposibilidad? Porque históricamente sabemos que incluso en Cuba, antes de la revolución, había un partido de color, un partido negro. Partido de la gente de color. La gente de color, que luego se prohibió. Pero cualquier república, como la brasileña, ¿por qué no puede permitir que en Brasil haya un partido negro? Un inciso antes de contestes. El partido de la gente de color no fue prohibido, fue masacrado. Mataron a todos sus líderes. En 1913 y en 1912 fueron totalmente masacrados. No fue un tema de prohibición. Adelante, ¿cuál es la pregunta que hacía Baldu? Bueno, lo primero que hay que decir es que para formar un partido negro, el motivo para que se haga eso es reconocer que hay diferencias sociales basadas en la raza. Pues entonces es admitir que hay racismo. Esa es la primera cosa. Y hay una dificultad muy grande en Brasil de reconocerlo. Estamos ahí dentro de un proceso que poco a poco, y en unas partes y otras vamos hablando, pero de una manera general y con consistencia, porque antes hablábamos de que las cosas van muy aisladas, que no hay una conexión, una cohesión. Entonces hay esta dificultad porque aún se cree en Brasil y el mito de la democracia racial. Y además de eso, la idea de la posibilidad del emblanquecimiento es aún muy fuerte.
Entonces hay una dificultad porque fíjate, en Salvador de Bahía tenemos una mayoría negra y nunca tenemos ahí representantes negros. Pero en Río Grande del Sur, por ejemplo... Hablando de un sistema electoral, una persona, un voto, en el cual cualquiera puede, para que nos aclaremos, cualquiera puede formar un partido. Entonces ya no es un sistema de adoctrinamiento social, por decirlo de alguna forma. De conciencia social. Es decir, Sí. de que personas negras forman un partido y sus propios congéneres no les votan. Porque si estuviéramos hablando de una población 10% negra, podríamos decir, bueno, es que nunca sale nadie, pero si estamos hablando de un 80%, ahí ya es un problema mucho más profundo, ya no es un problema que se arregle legalmente. Es un problema que hay que arreglar a pie de calle, de no haber, Claro. de una conciencia de inferioridad. De decir, vale, o sea, porque el que está explotado lo sabe, pero si luego no tiene confianza para votar a uno que está como él, que es más o menos lo que se intenta divulgar ahora, ¿no? Que los políticos profesionales no pueden acceder a la política. Claro, esto lo vemos bien reflejado en los jugadores brasileños de fútbol, como a Roberto Carlos le preguntan por su raza y dice que es café con leche. O sea, es una cosa Eso fue que... cuando se sacó la foto con Claro. Ultrasur, con la bufanda de Ultrasur, que se sacaron todos los jugadores una foto con la bufanda de Ultrasur y se la sacó Roberto Carlos. Y fue cuando le preguntaron ese tema, y fue cuando respondió lo de que él era café con leche. Y luego andando en lo que dice él, es que lo que pasa en Brasil con el PT, que es lo mismo que puede pasar en Venezuela o que nos pasó con el PSOE, es que cuando un partido, digamos, progresista, coge un país que está en la miseria y con los gobiernos anteriores que le han dejado, digamos, fácil para hacer mejoras, cuando ese partido, ese grupo empieza a progresar y comete errores, en cuanto se le hace una crítica, ya se supone que te estás poniendo del lado de los que había antes, y no es ponerse del lado de los que había antes. Ni criticar al PSOE antes era ponerse del lado del PP, ni criticar al PT es ponerse del lado de los oligarcas. Yo sí que tengo una contradicción que, por lo que acabas de apuntar ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de... Porque hay que entender bien cada situación política. Es que Brasil estaba en la quiebra cuando cogió Lula, no estaba bien, ¿sabes? Estaba en la quiebra porque Brasil era el país más deudor del mundo, porque dependía del Fondo Monetario Internacional, y que está estrangulando media Europa es el mismo que tenía estrangulando a Brasil durante décadas, ¿sabes? Hasta que vino Lula, marcó una línea diferente, prácticamente. Claro, sí, pero no ¿sabes? Y ahora mismo sabemos que el problema que estamos hablando ahora es la mayoría, la población negra, precisamente, que vive en Brasil, ¿no? O sea, que hay cosas que precisamente que yo soy negro, pero aún así tengo que saber que la gente en Brasil, cómo han llegado los negros, han sido esclavos. Claro. Y aparte, han ido estudiando, han tenido el mismo derecho que el blanco que estaba ahí brasileño, nunca lo han tenido. Ni ahora, ni más adelante. De hecho, en la embajada de Brasil no hay ningún negro, vas a las líneas aéreas de Brasil, no hay ningún negro, vas a casa de Brasil, no hay ningún negro, vas al colegio de Brasil, de la Universidad Complutense, no hay ningún negro. Entonces, la imagen de Brasil es la imagen de Susa y los... Estamos hablando de racismo institucional y ahí volvemos a lo que el compañero habla, que es el tema de acciones afirmativas. Esta es la gran distinción del gobierno Lula interna. Porque de haber acciones afirmativas y las cotas son un tipo de acción afirmativa, ya empezamos a afrontar la situación que se dice que es social, pero con un recorte racial. Claro. Y ahí comenzamos a tener oportunidad de que la cosa se va procesando, aunque lentamente. Sí, Lula nos trajo al ministro Gilberto Gil, el músico, pero ¿qué ha hecho? Pero por otra parte tenemos ahí el ministro del Supremo Tribunal Electoral, que es Joaquín Barbosa, negro, que es negro, pero con una negritud efectiva, porque el tema de Gilberto Gil ha sido una tentativa que no logró lo que queríamos, lo que se necesitaba, porque no es tan solo poner una persona negra ahí, estamos hablando de un proceso Pero en Senegal, más profundo. En Senegal y también en República Dominicana y también en Costa Rica también se ha practicado lo mismo, poner músicos, en este caso en Senegal fue Youssou N'Dour, le pusieron como ministro de Cultura. La ministra italiana. La negra italiana que pusieron, entonces que son personas que no tienen un background de reivindicación, pero el establishment les interesa siempre una cara musical o artística
para que las masas se calmen. Entonces Gilberto Gil sirvió para frenar a la gente que estaba luchando. Incluso, yo diría más, en el gobierno de Clinton había más negros e hispanos en el gobierno que en el de Obama. En el Obama hay un negro que es ministro de Justicia y una mujer hispana que es la fiscal general del Estado. Punto. Lo que ocurre es que mayormente, como podrán saber ustedes, todas estas situaciones son más que hilos conductores de quienes dirigen el sistema de grandes cosas. Evidentemente, si lo podemos decir a través de países o a nivel de organizaciones, lo que tiene que ver con el Banco Mundial, el FMI, la OMC, esos son organismos multilaterales que evidentemente tienen incidencia a nivel mundial. ¿Quiénes lo dirigen? Los 5 países que dirigen a los 7.000 millones de habitantes que hay en la humanidad. Entonces, todo esto no es más que un circo para que pueda entretenerse. Entonces, no, cumplen simplemente con una cuota, pero no se trata de cumplir. Se trata, y vuelvo a reiterar lo que dice aquí la compañera, es una acción efectiva. O sea, pongo una persona aquí de color simplemente para que me pueda caldear los humos de aquellos que están fuera. Evidentemente, al ver uno que esté representando, pero a la realidad no hay un hilo conductor entre la realidad del que está fuera y del que está dentro, porque entonces el que está dentro no es garantía del que está fuera. Claro. Y todo esto ocurre y lo hemos visto en todos los países, en todas las gestiones y en todas las administraciones, que simplemente lo que hace es como si fuese algo para calmar aquellos ánimos, mientras los que siguen dirigiendo el sistema siguen enriqueciéndose y atropellando a los más débiles. Pero también eso es en lo político, pero en lo religioso, Brasil, están las religiones afrodescendientes y tampoco están legalizadas. O sea, ¿qué pasa ahí? No están reconocidas, sí, tenemos muchos casos. Pero volviendo... ¿No están reconocidas? No, no están reconocidas. Hace como... Entonces, ¿qué hace la CEPIR? Como un mes, por ejemplo, estaban ahí en la internet varios vídeos de diputados evangélicos y militares que promoviendo los ataques a los templos de orishas, que tienen cantidades de nombres ahí, Umbanda, Candomblé, entre otros. Y luego se han puesto varias denuncias de los movimientos y en la primera instancia del juzgado, el juez dijo que no admitía la denuncia porque ni siquiera era una religión. Pues después de un mes, es cosa de semanas atrás, vuelve atrás en su decisión y en entrevistas dice que es como, tenía la cosa como, ¿cómo vamos a decir? Que la presión que le metían ahí era lo que le daba para hacer eso, ¿sabes? Entonces es que no tenemos. CEPIR, me preguntaste. A CEPIR, sí, el Ministerio de Igualdad Racial. Sí, que es una secretaría, y ahí, juntando con lo que hablaban los amigos antes, cuando Lula accede al poder por primera vez, el 2003, 2002. Sí, el 2002, la primera cosa que hace es firmar una ley, el 9 de enero de 2003, tornando obligatoria la enseñanza de la cultura y de la historia africana y afro-brasileña en Brasil. Bueno, esa era una lucha secular del movimiento negro que siempre ha apoyado la izquierda, por motivos obvios, sabemos. Y luego había también una presión desde el movimiento para que tuviéramos ahí un ministerio propio. Lula, como no lo veía capaz de hacer en este momento, por varios motivos, pues ha fundado la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial, la CEPIR. Y ahí tenemos una arma de doble filo. No sé. Doble filo. Porque por una parte tenemos sí un espacio de empoderamiento, de articulación, porque lo que hablamos que es fruto del gobierno Lula, lo es en parte, porque por otra parte es una lucha histórica que venimos construyendo a lo largo de toda la historia de Brasil. Y la CEPIR juega, por un lado, con este espacio de articulación con los otros ministerios y tal, de promoción de igualdad racial, pero por otra parte también por las tendencias neoliberalistas del mercado y tal, como una negociación con la parcela pobre de Brasil que necesita se volver consumidora y esta parcela es negra e indígena.
Entonces, tenemos dentro de esta política estas dos vías muy mezcladas. Pero todas estas cuestiones de hacer un ministerio, de poner un ministro de negro o en el país que sea de la minoría, ¿qué soluciona más? ¿Eso o que sin hacer ninguna estructura de este tipo política se reurbanice la zona de las favelas haciéndolo más digno? ¿Qué hace más, un ministro de Educación negro o poner colegios en condiciones en los barrios negros? Es que volvemos a lo de siempre. A ver, ¿qué queremos? ¿Cómo vamos a poner una cuota negra si no hay colegios donde los chicos negros vayan a estudiar y que tengan plazas de universidad? Lo más que te puede salir son personas no preparadas. ¿Cómo puedes hacer plazas de funcionarios? Vamos a decir, si la población es del 80% de funcionarios negros para mañana, pero si no han ido ni al colegio. Cuando hablábamos... Lo primero es lo primero. Entonces, en este tipo de temas, para mí, volvemos siempre a lo mismo. Vale, han puesto un consejero de inmigración en el País Vasco, negro, pero no ha habido mejoras. Pero ¿qué más da? Lo importante son las mejoras. ¿Qué es mejor? ¿Un responsable máximo de seguridad en Brasil negro o que la policía de verdad se la meta en vereda y se la meta a una política de trato justo? Si se consigue eso, ¿qué más te da quien sea? A eso que oí yo, por ejemplo, la violencia policial que hay en Brasil en este momento, en los guetos, para expulsar a las familias pobres, echarlas de ahí para que los turistas no vean a los pobres y tal. Juan, ¿a qué se debe esa impunidad policial en una sociedad democrática o en América Latina en general, pero en Brasil es increíble? O sea, el spray... la policía está militarizada, tiene hasta, le falta, no sé si no tiene misiles, pero lo que vemos por la tele son armas militares, no es la policía que vemos aquí. Considero que desde un principio es una acción de una actitud muy irresponsable de parte de ellos y la incapacidad de este gesto humano, porque sabe que se está combatiendo los propios tuyos. Entonces, todas estas situaciones van en función de las medidas, de las órdenes superiores que deben de ejecutar y de quienes están dirigiendo el sistema. Entonces, ahí lo que habría que entrar en un razonamiento y sobre todo, ¿por qué no también reeducar a aquellos que también están a la disposición de ordenar y ser parte del sistema? Es una cuestión más bien de identificarse con aquellos que tienen esa propia necesidad y por más que se quiera erradicar, porque no hay fuerza sin lógica ni lógica sin fuerza. Entonces creo que se debe hacer crear los medios necesarios para que entonces esas personas, como decía el amigo aquí, puedan ser insertados de manera positiva y efectiva de cara a un futuro en la sociedad. Consideramos que los tiempos en que estamos corriendo no son lo más adaptados a lo que se quiere vender en cuanto a lo que se llama globalización, a lo que se llama civilización y una serie de términos que se le quiere dar cuando verdaderamente se sigue empleando el uso de la fuerza contra los tuyos. Yo creo que la cuestión es cuándo los afrodescendientes vamos a conseguir decidir ser autodeterminados mentales y decidir entre la liberación racial y la igualdad racial. En los Estados Unidos se demostró con el caso de los derechos civiles que la igualdad racial era un eufemismo, porque Martin Luther King lo mataron. Entonces, ¿qué pasa? Surgió el Black Power. El Black Power surgió incluso en los Juegos Olímpicos de México 70, si no hubiera sido por el Black Power, por esos atletas, no se hubiera conocido el problema afrodescendiente en los Estados Unidos. Ahora mismo estamos en Brasil y, claro, por la carencia de esa conciencia autodeterminada del panafricanismo y el Black Power, la población afrodescendiente no consigue que los propios jugadores de Brasil, los negros, salgan en mitad del campo y levanten el puño. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque seguimos tutelados por las ideas eurocentristas de la izquierda que nos tutela con el rollito ese de la igualdad, que si los derechos, que la igualdad y la educación. Si fuera por la educación y por la igualdad, ya tendríamos un presidente negro en Brasil, creo yo. Entonces, ¿qué está pasando? Es otra vez el problema de falta de articulación. Hablábamos ahí antes del tema de cotas. He hecho hincapié que cotas es tan solo una pequeña punta de lo que son las acciones afirmativas. Y ahí entran las condiciones no solamente de acceso, pero también de permanencia y de un desarrollo posible. Ese es un tema que hay que mencionar. Y luego, claro, los medios de comunicación, como tú decías antes, no hablan del sistema de cotas.
Porque hablar de sistema de cotas y de otros tipos de acceso de la gente marginada, subalternizada en los medios de poder, es hablar de división social. Es hablar de un poder que está concentrado desde el principio de nuestra formación como país, está concentrada hasta hoy en las mismas manos. Y luego, para seguir con este rollo, el tema de las favelas y de la policía, por ejemplo, claro, nunca no quieren nunca cambiar esto, porque es el arma de genocidio más potente que hay, para seguir con el mismo sistema de emblanqueamiento que ha empezado con los inmigrantes italianos. Seguimos de una manera modernizada con el mismo sistema. Yo te iba a decir algo, ¿no? Como ya que eres tú la brasileña que está aquí como representante de Brasil, y a mí me gusta cómo me está explicando todo, y mi problema es que, por ejemplo, sabemos que las favelas, que es no podemos comparar con la miseria que existe en Europa, por ejemplo, porque las favelas son... Mi padre vive en una choza. Eso, en el 55, hasta los 7, 8 años vivía en una choza sin luz, sin agua y sin nada. O sea, aquí en España otra cosa es que la gente se haya olvidado. Y este es territorio y en Vallecas, por lo menos, yo llegué aquí en el año 89 y he conocido algunas favelas, por ejemplo, de los gitanos, ¿no? Que se viven allá amontonados, y cuando estamos hablando, sabes que la favela, cuando estamos hablando, porque yo, por ejemplo, en África, en nuestro país... No por qué saberlo, pero los españoles deberían de saberlo, vivirlo y no olvidarlo, pero... Debemos vivir nosotros, porque lo que hablamos, porque la gente, lo que es, cómo se sienten avergonzados para que no salga la imagen, que lo vea la favela, que nos da vergüenza, porque viene, ¿sabes? Eso es lo diplomático, ¿no? Porque ellos tienen su núcleo, que viven unos cuantos bien, ¿sabes? Que dirigen a todo el mundo, eso lo sabemos en todas partes. Pero faltan decisiones políticas, porque todo eso depende de las decisiones políticas, ¿sabes? Y sabemos que lo que importa con las decisiones políticas, porque a través de esa decisión política lo que se acabará, que cuando si uno tiene la decisión política de terminar con las favelas, tiene que hacer educación y darles oportunidad, integrarles dentro del sistema, porque esa gente estamos desintegrados dentro del sistema. Pero es una representación gráfica muy sencilla. Si tú y yo hacemos una carrera, digamos desde aquí hasta Alcalá, y yo me cojo un coche y tú te vas andando, y cuando llevamos una serie de minutos, tú dices, oye, esto es una injusticia, estás haciendo trampas, de acuerdo, ahora los dos iguales, yo también voy andando, pero voy andando desde donde he llegado con el coche. O sea, ahí no hace falta racismo ninguno. O sea, yo te puedo decir, no, compañero, que tú y yo somos iguales, solo que a los 30 y tantos, 40 años, yo he tenido una formación gratuita, tú no la has tenido, yo he tenido unas condiciones sanitarias que me han permitido desarrollarme, tú no la has tenido, y yo te puedo decir, no, si somos iguales. Claro. Entonces, o sea, ni siquiera hace falta racismo, o sea, ni siquiera hace falta leyes racistas. El discurso de los derechos humanos, claro, que es el de la igualdad, puesto en práctica, nada más es que elegir quién es más humano para los derechos y quién no lo es. Ese es el tema. Entonces hablamos, ¿por qué hacemos hincapié siempre en el recorte étnico, racial y de género también? Porque de no hacer eso, siempre la misma idea. Si habéis partido del mismo punto, un llega y otro no, es porque el que no llega es incompetente. Ese es el problema. Y el problema que hablábamos en principio, ¿por qué no tenemos líderes negros? ¿Por qué no tenemos partidos negros? ¿Por qué no tenemos articulaciones con toda una estructura negra? Ese es el problema. Claro, pero ahí tenéis al zumbi de los Palmares. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos un zumbi. Entonces, aquí tenemos al rey mago negro que está en el CIE y no sabemos cuándo va a salir el CIE. Aquí no tenemos referentes de alguna manera, ¿no? Pero vosotros con Zumbi, ¿qué pasa? ¿Por qué los negros no se enorgullecen, ¿no? de Zumbi? El mismo problema que tenemos, seguimos. Yo creo que hay un tema fundamental, es cuando uno va a Casa de América y ve a todos los latinoamericanos blancos allí sentados, tomando, todos muy contentos, y yo digo, bueno, esto no es América Latina, porque América Latina es una diversidad, ¿no? Pero ahora yo quiero entrar en una cuestión que es más fundamental todavía, es la siguiente. Hace poco fui a la presentación de un libro que hacía mi amigo Joan Carrero, que es un teólogo, un escritor,
en una librería que se llama, a ver si lo diré, bueno, está la calle Santa Isabel 7, en Lavapiés, y cuando yo me puse a hablar, los que se levantaron para llamarme racista eran los negros, los blancos me aplaudieron. Entonces significa eso que el nivel de conciencia de la propia gente negra con respecto a estas cosas, la gente que hace capoeira, los que hacen folclore, en fin, es decir, el nivel de conciencia de la propia gente negra para reivindicar, que Juan lo tocaba aquí la semana pasada con el tema de la inmigración cuando se surgió ese debate, el nivel de conciencia de los propios negros también tiene que ser importante, porque una población donde hay un 80-90% de personas, no puede ser que en Bahía solamente haya un 3% en el Parlamento, o en el Ayuntamiento, o en la universidad. Entonces también habrá que apelar al movimiento negro, a qué tipo de movimiento negro existe en Brasil, si es todo para tocar, como aquí en España siempre, bueno, no sé. Estamos en el libro de Frantz Fanon, vamos, piel oscura, máscara blanca. Es Sí. la misma historia de siempre. Como hablábamos antes de empezar aquí, tenemos ahí un fenotipo negro, pero no queremos autoafirmarnos como negros, porque hay una negociación con la negritud en Brasil. Se habla de gradaciones de color, se habla de matices, y es esa la cara que hay que poner, es muy raro. Afroconvenientes. Como Sí, decías tú. y ahí nos volvemos afroconvenientes. O sea, si para mí está bien ahí, hay políticas de cotas y puedo engancharme por esta vía, pues soy negra. En otros medios, si no me conviene, ya empiezo a saber que manejando mi identidad, ya me alejo más de África, me acerco de una herencia europea totalmente falseada e inventada, pero logro éxito. Yo creo que sí hay movimiento negro en Brasil, lo que pasa es que ese movimiento, como ocurre en Lavapiés, está a los pechos del eurocentrismo izquierdista. Es el movimiento... Cuidado que dices que nos corta... Claro, pero no, las iglesias evangélicas. No, pero, ¿qué nos da Brasil? Brasil, son las iglesias evangélicas. Nos dio para de fútbol, sufrir. nos da la samba, pero también nos dio Porto Alegre. Otro mundo es posible. ¿Qué pasó en Porto Alegre? Claro, ¿a qué se reduce Porto Alegre? Porto Alegre, ¿qué ha pasado con todo eso? Claro, Porto Alegre parece que se reduce a crear un festival de música como es el de Rototón, donde se va todo el mundo en Lavapiés, ahí todo el mundo, los negritos, todo el mundo se va a Rototón a la playa a fumar porro, reggae, y en eso se queda la multiculturalidad. Eso es Porto Alegre. Eso es lo que nos gusta. Juan, ¿qué pasó en Porto Alegre? Desde que no haya... Todo eso realmente se cierra, lo que dice aquí la compañera, y lo decía antes a Will. Es un asunto de madurez. De madurez de la persona. Lo comentábamos la semana pasada cuando hablamos de los inmigrantes al integrarse en un partido político. En vez de entrar en un partido como el nuestro, prefieren seguir a la sala del PSOE y del PP, Izquierda Unida, de UPyD y otros más. Cuando evidentemente nuestros verdaderos derechos están garantizados con nosotros, pues nosotros somos los mismos y sabemos dónde venimos y sabemos dónde queremos ir, por el bien común de todos. Entonces, pasa lo mismo con los afrodescendientes. Entienden que si están pegados con otro negro, evidentemente no le garantiza nada, le garantiza más el blanco, y no sabe que lo que están dando es un caramelo envenenado. Y en lo que decía la señorita aquí, en función del punto distante donde yo esté, ¿qué me garantiza en este momento? ¿Ser blanco? Pues entonces soy blanco. Si me interesa ser negro, entonces soy negro. Entonces, es natural, como que es necesario que quede en la conciencia de cada uno, que hay cosas en la vida que desde la creación de la humanidad son ineludibles y que no podrán desaparecer hasta que no desaparezca la propia esencia y la propia humanidad. ¿Es posible que desaparezcan los negros? ¿Es posible que desaparezca el hambre? ¿Es posible que desaparezca la miseria? Imposible, porque son mecanismos de acción y ente de canalización de quienes dirigen y entienden que tanto el hambre, la miseria y el negro, a diferencia de que en aquellos años, en el 1700, 1600, teníamos cadenas, teníamos grilletes, pero ahora nos han cambiado los grilletes y las cadenas por las cámaras de televisión. Por las cadenas, donde quiera que tu espacio esté está grabada. No puede mover un dedo. Entonces, se ha creado la autodependencia de un consumo masivo a través de telemarketing, después de televisión, el consumo desproporcionado que nos lleva y que cada día más nos empobrece. Entonces, esos elementos
son propios de la propia humanidad y que solo va a desaparecer cuando dejemos de existir todo. De manera que esto es un conjunto de situaciones por lo cual debemos estar preparados, porque siempre serán elementos sociales, de cotidianidad, de política y de recursos y de crear recursos económicos para otros. Pero sabemos. Sí, adelante. Sí, es una cosa muy clara y el término lo pongo aquí con mucha intención, que es una idea de claridad, en que la oscuridad está, o sea, de ser negro está prohibida, en que siempre habrá prejuicio. Siempre nos aguantan, nos toleran, pero aceptarnos como somos y con nuestras especificidades ya es otro tema. Pero cuando para eso está la tolerancia. Eso. Pero cuando miramos a otras situaciones, para eso está lo políticamente correcto, que es la creadora de ese lenguaje de la tolerancia y tal. Los políticamente correctos. Continúa. El prejuicio se inventa para justificar acciones que con tus semejantes no tolerarías. O sea, cuando se llega a un nivel de decir, yo esto a un hermano mío no se lo haría, ¿cómo justificas que se lo hago a Baldu? Porque ya no es hermano, es que es diferente. Porque es inferior. Exactamente. Por eso se dice tolerar. Porque no es, hay diferencias, es que el color de la piel, joder, qué raro. ¿Toleras a alguien que es inferior a ti? No, claro. pero vamos a ver, claro. Pero es que me gustaría concluir. Sí. Por ejemplo, cuando dicen que las cotas no son buenas porque es un prejuicio al revés, la contestación es justamente eso, que vamos, ya que es para ser inferiorizado, que nos toleren ni el puesto que queremos. Ese es el tema, que tengamos que comer, que podamos ir donde queramos. Si nos toleran o si no nos toleran, pero tenemos que ocupar nuestros espacios. Claro. La lucha, me parece que el punto central ahora mismo es esta. Vale, pues mira, vamos a ir concluyendo, vamos a dar un minuto a cada uno de los miembros de la mesa para ir cerrando el debate. Estamos hablando sobre Brasil, fútbol, samba y sangre. Hemos visto y también hemos conversado con Hamilton Borges, miembro de la organización Quilombo X de Salvador de Bahía, y también a nuestros amigos Fred Cayungu, Eliseo da Silva y León Zumbi, también a la gente de Núcleo Ancofena. Vamos a ir dándole 1 minuto 60 segundos a cada uno para ir cerrando el debate y la cuestión fundamental que hemos tocado hoy. Vamos a ir de una forma sintética. Juan, ¿cuál crees que va a ser la consecuencia política postmundial? 30 segundos. Evidentemente los resultados habrá que esperar y que del resultado de un evento deportivo como este, y que evidentemente los países puedan ajustar su responsabilidad y poder buscar soluciones a sus conciudadanos. Paco, para ti, ¿cuál va a ser la situación política en Brasil postmundial? Postmundial para mí es que el problema político que todavía va a estallar, ¿no? Es porque está claro que por mucho que quieran esconder, el problema lo tiene. O sea, que ya se les ha pasado o sea, que todo el mundo ya lo ha visto, ¿no? Porque ya se le ha ido hasta la de la chepa, ¿no? Mejor dicho, ¿sabes? Entonces yo creo que el problema clave está en la población negra mismo, que tiene que tomar su propia conciencia y tomar su propio rumbo, ¿no? Jesús, ¿vas a montar una escuela de capoeira? Mi resumen, el Mundial no, cuando se acaben las Olimpiadas y se apaguen los focos, se va a pasar mucho peor que antes de que se encendieran los focos. Baldu, ¿cuál es la necesidad en Brasil en este momento de la causa panafricana? Yo creo que la causa panafricana está ahí en Brasil, pero yo también creo que otro Pelé es posible, porque Pelé es el títere que la llamada democracia racial se ha encargado de muñir. O sea, el gran fruto de la llamada democracia racial ha sido muñir un títere como Pelé, que no es referente de nada y que es un gran obstáculo para el avance de la población afrodescendiente. Chris, para concluir, ¿cómo ves las posibilidades de cambiar la mirada epistemológica y la mirada social en el tema afrobrasilero en España y en Europa? Porque obviamente los inmigrantes de Colombia, de Ecuador, de Santo Domingo, que han venido aquí, han venido a afirmarse en su propia identidad, pero el brasileño que viene a Europa se diluye. ¿Por qué?
Necesitamos de un proceso de decolonialidad epistemológica fundamental. Sin eso no logramos las otras cosas. Hay cotas, hay acciones afirmativas, hay líderes estos y aquellos, hay inversiones desde muchas partes atraídas por festivales deportivos, pero sin esta mentalidad, sin este ennegrecimiento, que seguimos en ello, pero muy poco a poco, sin esta decolonialidad, que ahí hablamos de pensamiento negro contemporáneo, sin esta identidad afirmada, es que no vamos a ninguna parte, porque una cosa está clara, el mundial puede atraer muchos recursos, pero los negros, las negras, los indígenas no disfrutaremos de eso, porque seguimos más abajo como siempre. Bueno, pues hoy este ha sido Juro África especial Brasil, fútbol, iba a decir toros, pero digo, podemos decir también toros, fútbol, samba y sangre. Y desde aquí, pues nada, a toda la gente que nos ha estado escuchando y nos ha estado viendo, saludarles y decirles que la cuestión brasileña, la cuestión de los afrobrasileños es un tema fundamental. El 20-22 de agosto es la Marcha Nacional del Pueblo Negro en Brasil. Va a haber también aquí en Madrid una concentración frente a la Embajada, en Bruselas, en París, hay un movimiento internacional. Y deciros que la cuestión que estamos tratando hoy aquí en Juro África, en Teleca y también en los distintos medios que nos podéis ver, pues es una cuestión fundamental que va a seguiremos aquí hablando de Brasil, seguiremos ya inaugurando un tema brasileño diferente. Siempre de Brasil se hablaba de Pelé, de Zico, de bueno, los grandes jugadores, pero aquí vamos a hablar también de otro tipo de jugadores que ya pues se han avanzado y que son jugadores que están haciendo el cambio en Brasil y que no es nuevo el tema del movimiento negro en Brasil y que los propios negros brasileños en España les invitamos a que se sumen a esta tertulia y que también tomen conciencia, porque no solo de toros y pan vive el hombre y la mujer. Juro África. Mais de 10.000 manifestantes tomaram Brasília no dia 22 de novembro de 2005, data em que a revolta da Chibata comemorava 95 anos. Racismo não, igualdade sim! Vinham de todas as regiões do país para denunciar uma situação inaceitável. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África.